Listo. Buenos días chicos, ya siendo las 9 y 5 empezamos la clase. En este caso vamos a hacer la continuación de tubo digestivo, ¿no? Ya la clase anterior han visto tubo digestivo superior, o sea, lo que viene a ser siendo esófago, estómago, con también su inervación, irrigación y en sí partes importantes. Y ahora básicamente vamos a continuar con todo lo que es intestino delgado y grueso, ¿no? Básicamente vamos a abarcar la primera parte que es duodeno, luego yeyuno, ilion y el colon, ¿de acuerdo? Listo. Empezamos con generalidades del tubo digestivo inferior, ¿no? ¿Qué es el intestino delgado? Básicamente es la continuación del estómago, ¿no? Las partes, tenemos la primera parte que es el duodeno, luego seguimos con el yeyuno y posteriormente con el ilion. Y su longitud aproximadamente es de 6 a 7 metros, ¿no? Un dato extra que les puedo dar es que el ilion es la parte del intestino delgado más larga, luego le sigue el yeyuno y luego le sigue el duodeno. Y básicamente los límites van a ser, ¿no? ¿Dónde empieza? Empieza en la válvula o el esfínter pilórico del estómago y acaba en la válvula iliocecal, que básicamente va a ser la unión del ilion con el ciego o con el colon, la primera parte del intestino grueso, ¿no? Y bueno, el intestino grueso también tiene partes, ¿no? El ciego, que es la primera parte, el apéndice vermiforme, que también es una parte inferior del intestino grueso. Seguimos con el colon, no tenemos tanto colon ascendente, transverso y descendente. El recto, el conducto anal y el canal anal. Y su longitud aproximadamente es de 1,5 metros, e igualmente tiene límites, ¿no? Inicia en la válvula iliocecal, que de nuevo les digo que es la unión del ilion con el colon, y posteriormente acaba en el orificio anal ya. Listo. Empezamos con duodeno, ¿no? Habíamos mencionado que duodeno, en general, ¿no? El intestino delgado, ¿dónde empieza? Empieza acá, ¿no? Bueno, acá, perdón, en el esfínter pilórico, ¿no? Básicamente por acá estaría el estómago de nuevo, ¿no? Así. Y la última parte del estómago se llama píloro. Y va a haber un esfínter que va a continuar posteriormente con el duodeno, ¿sí? Y el duodeno va a tener partes o porciones. La primera porción se le dice la porción superior porque está delimitado de esta forma, miren. Esta de acá es la primera porción del duodeno, también llamada la porción superior, ¿sí? Esa es la primera porción del duodeno. La segunda porción es llamada también la porción descendente, porque a partir de acá va bajando de esta forma. Esta es la segunda porción, también llamada porción descendente. La tercera es esta de acá, que va en forma transversa, es por eso que también es llamada porción transversa. Y la cuarta es esta porción de acá, que de abajo va a pasar para elevarse y también es llamada la porción ascendente. Entonces ya con eso tenemos delimitadas las cuatro porciones del duodeno. Lo que ustedes tienen que acordarse es de qué segmentos vertebrales van, ¿no? Por ejemplo, la primera porción, ¿dónde está? A nivel del L1. La segunda porción, que es la porción un poco más larga, abarca de L1, L2 y también L3. La tercera porción solamente a nivel de L3 y la cuarta porción sí ya va subiendo un poco a nivel de L2. ¿Sí? Acá es lo mismo, ¿no? Solamente que está escrito ahí. Bueno, la longitud aproximadamente es de 25 centímetros y algo que hay que recalcar de acá, de intestino y que también se ve en los cuerpos, es que la primera porción, o sea, aproximadamente estos 5 centímetros a partir del esfínter pilórico, no va a tener la presencia de estas estructuras de acá, que básicamente son pliegues de la mucosa que se le llaman las válvulas conniventes, ¿sí? Se le puede decir válvulas conniventes o pliegues circulares, que básicamente son estructuras que son repliegues que van a ayudar o van a favorecer la absorción, ¿no? Pero lo importante acá es que si se dan cuenta, en la primera porción, que es todo esto de acá, en esta primera porción no hay presencia de estas válvulas, o sea que acá no se produce ningún tipo de absorción, ¿sí? Básicamente acá va a haber un cambio de epitelio, más que nada. Listo. Seguimos con las relaciones. Vamos a hablar ahora de puntos, elementos de fijación que tiene el duodeno. Por ejemplo, miren, acá, en la cuarta porción, ¿no? Acuérdense que acá estábamos, ¿no? Esa es la porción descendente. Uy, esa es la porción descendente. Por acá estaba la porción superior. Y por acá continuaba con el estómago, ¿no? Ahí está, algo así. Por acá a este nivel más o menos tenemos la primera porción, por acá la segunda que es descendente, por acá la tercera que es transversa y por acá la cuarta que es ascendente, ¿no? Dense cuenta que hay una estructura que es un ligamento, que es esta de acá que estoy remarcando, ¿no? Que se llama el ligamento de Treitz o ligamento suspensorio del duodeno. Este ligamento lo que va a hacer es básicamente elevar, ¿no? De la porción transversa que estaba así, le va a elevar un poquito, de esta forma, haciéndose que el duodeno pues básicamente va a subir un poquito, ¿no? Incluso de nivel vertebral también.
Esa es la importancia básicamente del ligamento de Treitz o ligamento suspensorio del duodeno. ¿Qué más? Este ligamento va a estar conectado con el diafragma, ¿sí? Toda esa estructura roja que ven ahí en la parte posterior es el diafragma. Y el diafragma va a tener unos pilares, ¿sí? A nivel del hiato esofágico, que es este de acá. Este de acá es el esófago, ¿no? Y va pasando por el hiato esofágico. Este hiato esofágico está compuesto por dos estructuras llamadas pilares, ¿no? Acá tendríamos un pilar derecho, y acá un pilar izquierdo, así de esa forma. Entonces, uno puede llegar a decir que este ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz, ¿sí? Va a estar conectado en la cuarta porción del duodeno hacia el pilar derecho del diafragma, ¿sí? Así que acá tenemos lo mismo, ¿no? Ligamento de Treitz que está conectado con la cuarta porción del duodeno. Claro, ¿no? Algo importante que forma es este ángulo de acá, que de repente acá no se puede ver bien, pero acá miren, entre la tercera y la cuarta porción se forma un ángulo, llamado ángulo duodeno-yeyunal o también llamado ángulo de Treitz. Básicamente este ángulo va a ser un punto de referencia donde vamos a decir que acá se acaba el duodeno, ¿no? Y posteriormente, bueno, inferiormente, de esta forma, se continúa con el yeyuno, ¿no? Así que si ustedes les preguntan, ¿no? Límites del duodeno con el yeyuno, el ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treitz. ¿Formado por qué? Justamente por la elevación de la cuarta porción del duodeno, gracias al ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz, que a su vez está insertado en el pilar derecho del diafragma, ¿no? Y bueno, también unas literaturas como este, ¿cómo se llama este libro? La Target, ¿sí? Menciona que acá no solamente hay un ligamento, sino también se trata de un músculo, ¿no? Un músculo suspensorio del duodeno. Pero por si acaso se lo comento. Y ahora chicos, miren, aprovechando esta imagen y también repasando su clase de abdomen, a nivel del diafragma van a haber estructuras tipo forámenes que básicamente van a ser el punto de paso de ciertas estructuras vasculares. En este caso, acá tendríamos, miren, a la vena cava inferior, por acá tendríamos de nuevo, ¿no? Al esófago y por acá a la aorta abdominal, ¿sí? Lo importante de esto, cuando veamos este tipo de imágenes, es saber a qué niveles vertebrales pasan. Por ejemplo, la vena cava inferior pasa a nivel de T8, ¿sí? El esófago pasa a nivel de T10 y la aorta abdominal, por su hiato aórtico, pasa a nivel de T12, ¿sí? Eso también siempre ténganlo en cuenta. Y bueno, también se le puede mencionar que el esófago va viajando junto con unos nervios, ¿no? Que son los nervios vagos. Hay un nervio vago anterior, perdón, izquierdo y derecho. Y a nivel del abdomen, estos nervios vagos van a tomar otra disposición. El izquierdo va a girar y se va a hacer anterior, y el derecho va a girar también y se va a hacer posterior. Así de esta forma, ¿sí? Por si acaso también tenganlo en cuenta eso. Listo. Por otro lado, también tenemos otro ligamento, que es el ligamento hepatoduodenal. ¿Dónde se encuentra? Aquí. Este de acá es el ligamento hepatoduodenal, que como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a conectar el duodeno con el hígado, ¿no? Por eso es hepatoduodenal. ¿Qué es lo importante? Que si se dan cuenta, si este es el ligamento hepatoduodenal, en su propio espesor vamos a encontrar ciertas estructuras. Esa parte que está en la, esto de acá, que es lo más posterior, ¿sí? Es la vena porta. Vena porta. Esta estructura verde es el conducto colédoco y esta estructura roja es la arteria hepática, la propia, hepática propia, ¿sí? Entonces, yo puedo mencionar que en el espesor del ligamento hepatoduodenal encontramos qué cosa? La triada portal o el pedículo hepático, ¿sí? Acá está, ¿no? Ligamento hepatoduodenal encontramos todas esas estructuras de acá. Y también haciendo una mención a su clase de abdomen, había una estructura que se llamaba, ¿no? La transcavidad de los epiplones. ¿Y por qué era importante? Bueno, acá se los voy demarcando, ¿no? Esta de acá es la transcavidad de los epiplones. ¿Por qué era importante? Porque ayudaba a conectar, o sea, ayudaba a hacer un pasaje sin tener tanto, sin tener que cortar tanto las paredes del abdomen hacia el páncreas, el estómago y también el vaso. ¿Sí? Esa es la importancia de la transcavidad de los epiplones. Y ante eso, pues tenemos una entrada, que sería esta de acá. Esta de acá es la entrada a la transcavidad que se le llama el hiato de Winslow.
Y este hiato de Winslow es muy preguntable porque tiene cuatro límites. Un uy, límite superior, límite inferior, anterior y posterior. En este caso ya podemos ver bien, ¿no? El límite anterior y posterior. En este caso el límite posterior sería, ¿qué cosa? La vena cava inferior. El límite anterior sería la triada portal o el pedículo hepático, ¿sí? Ahora, nos falta, ¿qué cosa? El límite superior y el límite inferior. El límite superior sería el lóbulo caudado del hígado. Cuando vean hígado, van a notar que este se va a segmentar en 8 porciones, ¿no? Vamos a tener un segmento del 1 al 8. En este caso, el lóbulo caudado corresponde a ese lóbulo que está en la parte visceral y tiene el número 1, ¿no? El primer lóbulo. Lóbulo caudado, también llamado lóbulo de Spiegel, que básicamente está en la cara visceral del hígado y supone el borde superior del hiato de Winslow, ¿no? En este caso, el límite inferior va a ser la rodilla del duodeno, ¿no? Que está acá, ¿no? También, acá se puede ver un poquito, ¿no? Esta de acá es la rodilla del duodeno. Básicamente es el pasaje entre la primera y segunda porción del duodeno, ¿no? Acuérdense que la primera se le llamaba porción superior, la segunda es la porción descendente, la tercera es la porción transversa y la cuarta era la porción ascendente, de esta forma. Y por acá estaba el ángulo duodeno yeyunal o de Treitz. Listo. Ahora seguimos con los elementos de fijación, ¿no? No solamente vamos a tener estos ligamentos como tal, sino vamos a tener a las llamadas fascias de coalescencia, ¿sí? ¿Cierto? Antes de pasar a esto, ustedes tienen que tener bien en claro unos nombres, ¿no? Unos conceptos, mejor dicho, ¿no? Que son, por ejemplo, en el caso cuando veamos abdomen, ¿sí? Tienen que tener bien en claro qué cosa es un ligamento, qué cosa es un meso, qué cosa es un epiplon y qué cosa es una fascia de coalescencia. Miren, el ligamento, bueno, ya lo saben, ¿no? Es una estructura que va a conectar hueso con hueso, está bien, pero también en este caso va a ser punto de suspensión de ciertos órganos, pero va a ser avascular, ¿sí? No se va a encontrar ningún tipo de vaso sanguíneo en el ligamento, ni nervio, ni vaso, nada de eso. En el caso del meso, ¿qué es un meso? Es un repliegue de peritoneo, ¿sí? De peritoneo. Donde sí vamos a encontrar vasos. Encontramos vasos, nervios, ¿sí? O sea, va a ir llevando en su espesor vasos, nervios. O sea, básicamente si les hablamos de hay un órgano que está recubierto por un meso, vamos a entender que en ese meso van a haber vasos que van a irrigar a tal órgano. En el caso del epiplon, bueno, solamente tenemos dos, ¿no? El epiplon mayor y el epiplon menor van a ser básicamente, ¿cómo se dice? Delantales, ¿no? Son delantales que van a cubrir y van a conectar órganos. Pero estos delantales van a estar más que nada cubiertos de grasa. Pero también se van a encontrar vasos y nervios. Delantales con grasa y vasos, ¿sí? Y en el caso de las fascias de coalescencia, igualmente van a ser similares a los ligamentos, pero solamente por el tema de que va a estar compuesta por tejido conectivo y van a conectar el órgano con la pared posterior del abdomen, ¿sí? Esto de acá, del órgano con la pared posterior del abdomen, también vale en el meso, ¿sí? Acá también. Conectan órgano con la pared posterior del abdomen. Por ejemplo, ¿qué meso tenemos? Acuérdense, tenemos por ejemplo el mesenterio, ¿no? ¿Qué es el mesenterio? Es el meso que está a nivel del intestino delgado, que básicamente lo va a cubrir en pequeñas bolitas o en asas intestinales que van a jalar el intestino con la pared posterior, de esa forma sujetándolo, ¿no? También, ¿qué meso tenemos? Tenemos el mesocolon transverso, el mesocolon sigmoides, tenemos el mesoapéndice. En el caso del epiplo tenemos el epiplo menor que está en la curvatura menor del estómago, el epiplo mayor que está en la curvatura mayor y que llega también hasta la parte anterior como un delantal. Y en el caso de las fascias de coalescencia, ahora es lo que vamos a hablar, ¿no? Cuando hablemos de fascias de coalescencia, vamos a tener en general a 5, sí, a 5, ¿no? En este caso vamos a ver a las tres primeras y luego a nivel del intestino grueso vamos a ver a las dos últimas. Por ejemplo, a nivel del duodeno encontramos a la fascia de Toltuno, que es una fascia de coalescencia,
o también llamada retropancreática. ¿Por qué es retropancreática? Porque va a estar en la parte posterior del páncreas, fijando el páncreas con la pared parietal posterior, así como se los había mencionado, ¿no? La fascia de Treitz o retroduodenopancreática. Igualmente, ¿no? Retroduodenopancreática, ¿por qué? Porque está en la parte anterior del duodeno, perdón, en la parte posterior del duodeno del páncreas, conectándolo también con la pared posterior, ¿no? Y por último, la fascia de Fredit o la preduodenopancreática. ¿Por qué es preduodeno? Porque va a ser en la cara anterior, conectándolo también con la pared posterior del abdomen. Así de esta forma, ¿no? Aquí se ve mucho mejor, ¿no? La fascia de Fredit, que está en la parte anterior o preduodenopancreática, preduodeno, y la fascia de Treitz, que es la que está en la parte posterior o la retroduodenopancreática, ¿no? Básicamente, la función de estas fascias van a ser puntos de fijación de los órganos, nada más que eso. Con eso, con que se queden con eso está bien. Y hay uno que está en la parte anterior y hay otro que está en la parte posterior. Y el páncreas tiene uno solo para él solo, ¿no? Ya. Ahora pasando a un poco de clínica, tenemos por acá el síndrome del cascanueces. Antes de ver esto, quiero que vean esta imagen de acá. Esta de acá es la aorta abdominal. Y una de sus ramas, que son las principales, ¿no? Es la arteria mesentérica superior. Pero ¿qué va a pasar? Que entre la aorta y su rama se van a encontrar unas estructuras. Sobre todo, ¿quién? Esta de acá, ¿no? Que es la vena renal izquierda. Entonces, dense cuenta que entre la aorta y la arteria mesentérica superior van a formar acá un pequeño ángulo, ¿no? Como una pequeña escotadura, donde van a pasar estructuras. En este caso, ¿qué pasaría si este porcentaje de grasa, ¿no? Porque esa cosa como media amarillita, marroncita, es grasa, ¿sí? ¿Qué pasaría si este pequeño porcentaje de grasa disminuyera o simplemente dejara de existir, ¿no? O simplemente la persona bajara abismalmente de peso o estando desnutrida, ¿no? Va a pasar esto acá. Miren, la grasa se perdió, la almohadilla de la grasa se perdió, y ¿qué pasa? Que las arterias han comprimido a la vena, de esta forma, ¿no? A eso se le llama el síndrome de cascanueces o síndrome de Nutcracker, ¿no? Básicamente es la compresión, ¿no? De la arteria mesentérica superior con la arteria aorta a la vena renal izquierda. Pero en general, a toda esta escotadura de acá se le llama la pinza aorto, ¿no? Por aorta, aorto mesentérica, así. Pinza aorto mesentérica. ¿Por qué? Porque está compuesta por la aorta y por la mesentérica superior. Pinza aorto mesentérica. ¿Y qué encontramos en general, además de la vena renal izquierda? Encontramos estas estructuras de acá. La tercera porción del duodeno, que les había mencionado que es la porción transversa, ¿sí? Y el proceso uncinado del páncreas, que básicamente es esto de acá, ¿no? Esto de acá es el proceso uncinado del páncreas que va a salir, va a protruir de la cabeza del páncreas, ¿no? El páncreas tiene acá cabeza, acá cuerpo, y por acá, perdón, cabeza, cuello, cuerpo, y por acá cola, ¿sí? Y por la cola se conecta directamente ¿con quién? Con el vaso, ¿no? Acá está el vaso, está literalmente ahí nomás. Ahí. Así que el páncreas, con su proceso uncinado, también forma parte de la pinza aortomesentérica. Así que en caso les pregunten, ¿no? ¿Qué componentes salen afectados en caso hay una compresión de la, o sea, bueno, mejor dicho, ¿no? En caso hay una alteración a nivel de la pinza ortomesentérica, ya ustedes saben, ¿no? La tercera porción del duodeno, el proceso uncinado del páncreas y también la vena renal izquierda. Todas esas tres estructuras. Ya. Chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Me están entendiendo? ¿Me podrían mandar un like, algo? Si no, si les gustaría que repitan algo, que repita algo, me dicen nomás. O que algo de antes, no sé, de las fascias, mesos. ¿Todo bien? ¿Sí? Listo, gracias. Listo. Ahora seguimos con la configuración interna del duodeno. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, acá vamos a meter un poco de fisiología con anatomía, ¿sí? Porque no solamente vamos a hablar de estructuras anatómicas, sino también de procesos, ¿de acuerdo? Miren, de nuevo, acá teníamos qué cosa, a la primera porción del duodeno, por acá está la segunda, que es la porción descendente, y por acá la tercera, que es la porción transversa. ¿Qué es lo que vamos a hablar acá? Especialmente de la segunda porción, o sea, de toda esta porción de acá.
¿Por qué? Porque esto es importante. Mira, se unió un amigo. Ahí está. Listo. Porque es importante en que la segunda porción del duodeno se encarga sobre todo de la emulsificación de grasas. Básicamente van a ir dividiendo las grasas de tal forma que se puedan absorber de una mejor manera, ¿no? ¿Y qué especialmente vamos a absorber acá? Las vitaminas liposolubles, o sea, las vitaminas quedan, ¿no? Las vitaminas K, E, D y A. Básicamente, ¿qué va a pasar acá? ¿No? Acuérdense, esta es la vesícula biliar, ¿no? En la vesícula biliar, ¿qué se produce? O ¿qué se almacena, mejor dicho? ¿Qué se almacena? Porque se produce en el hígado la bilis, ¿no? La bilis se produce en el hígado y en la vesícula biliar se almacena. Entonces, ¿qué va a pasar? Por acá hay bilis, ¿no? La bilis es el principal emulsificador de las grasas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando a este nivel, por ejemplo, se detectan las grasas, ¿no? Por ejemplo, te has comido una pizza por ahí. Ahí está. Te has comido una pizza y cuando esa porción de la pizza ya un poco digerida llega a nivel del duodeno, ¿sí? Se van a activar unos receptores que van a hacer que liberen colecistoquinina, ¿sí? Es una hormona muy importante que se le llama colecistoquinina. ¿Qué va a hacer esta hormona? Va a provocar la contracción de la vesícula biliar y la dilatación de un esfínter que está a este nivel, que ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? Un esfínter de este nivel, pero básicamente va a provocar la contracción de la vesícula biliar. De tal forma que toda la bilis que estaba contenida acá en la vesícula biliar va a ir viajando de esta forma, ¿no? Va a ir viajando por acá, por el conducto cístico, por el conducto colédoco y va a llegar hasta ¿dónde? A la segunda porción del duodeno. ¿Para qué? Para provocar la emulsificación de las grasas. ¿Gracias a quién? A la hormona colecistoquinina. Y también a que se produjo la contracción de la vesícula biliar, que contenía la bilis producida del hígado, ¿sí? Así que de nuevo, acá tenemos la segunda porción del duodeno y la principal función de esta, ¿cuál va a ser? La emulsificación de las grasas. Sobre todo, ¿qué cosa? Las vitaminas liposolubles como la K, E, D y A. ¿Qué va a pasar? Cuando las grasas, por ejemplo, no te has comido una pizza, llegan a este nivel, se va a liberar una hormona llamada colecistoquinina, que va a provocar la contracción de la vesícula biliar, donde se encuentra la bilis, ¿no? Y la bilis va a transcurrir de esta forma, ¿no? De la vesícula biliar, por el conducto cístico, por todo este conducto que se llama conducto colédoco, ¿sí? Conducto colédoco, y finalmente va a llegar a nivel de la segunda porción del duodeno a, bueno, pues a emulsificar las propias grasas, ¿no? Ese es el principal, el trayecto que vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decir acá? Sí, eso básicamente es todo con respecto a la vesícula biliar. Pero también no vamos a tener, no va a ser el único conducto que llegue o que desemboque a nivel del duodeno, sino que también vamos a tener estos dos conductos de acá, principalmente este de acá, ¿no? Este de acá, que es el conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wirsung. ¿Qué va a ser este? Vamos a tener acá un órgano que se llama el páncreas, ¿no? Que es grande también. Les había mencionado que el páncreas se está conectando en la parte lateral con el vaso. Pero ¿qué va a pasar? Que va a tener un conducto, que es este de aquí, conducto pancreático principal, que se produce principalmente en el páncreas, los jugos pancreáticos, ¿no? Jugos pancreáticos que van a ser jugos alcalinos, ¿no? Jugos alcalinos, que son los jugos pancreáticos. Estos jugos pancreáticos también se van a segregar gracias a la colecistoquinina, de esta forma, ¿no? Van a viajar del páncreas por su conducto, así van a llegar a la segunda porción del duodeno también. Ahí está, también. Y también van a participar en la emulsificación de las grasas. Pero sobre todo en qué cosa? Que van a aumentar, o sea, van a hacer que, van a aumentar el pH haciendo que la acidez de el duodeno disminuya, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel del estómago, ¿cuánto era aproximadamente el pH? Era de 3 a 4 de pH, ¿no? Pero a nivel del intestino delgado, a nivel del duodeno, es de 5 a 6 de pH aproximadamente, ¿sí? Esto gracias a que gracias a los jugos alcalinos, los jugos pancreáticos que se segregan por dónde? Por el conducto pancreático principal o también llamado conducto de Wirsung. Y bueno, también va a existir un conducto pancreático accesorio que va a tener la misma función, simplemente que va a desembocar en otro nivel, un poco más superior del duodeno, ¿no? También se le llama conducto de Santorini, ¿no? Este igual no es tan importante, ¿no? El más importante es este de acá, el conducto pancreático principal o de Wirsung, que es el principal del páncreas donde se van a transportar los jugos pancreáticos, ¿no? Que van a llegar a la segunda porción del duodeno, ¿no? Porque todo esto de acá, donde ocurre todo esto, es en la segunda porción del duodeno. Entonces, esa es la parte, como decirlo así, fisiológica, pero ahora en la parte anatómica, eso es lo que vemos acá, ¿no? Vamos a ver que
de la vesícula biliar, no, un ratito, no, de la vesícula biliar, ¿qué salía? Salía este conducto de acá, que es el conducto cístico, pero lo que ustedes tienen que saber en la clase de intestinos es sobre este conducto de acá, que es el conducto colédoco, ¿sí? El colédoco va a ser el principal que va a transportar la bilis desde la vesícula biliar, y bueno, sí, desde la vesícula biliar hasta la segunda porción del duodeno. En este caso, el colédoco, ¿sí? Este colédoco acá es lo mismo que esto de acá, ¿no? Esto de acá es el colédoco. El colédoco se va a unir ¿con quién? Con el conducto de Wirsung, ¿no? El conducto pancreático principal, y van a formar la ampolla de Vater, ¿sí? Así que si les preguntan qué cosa forma la ampolla de Vater, es el colédoco con el conducto pancreático principal o de Wirsung. ¿Qué más? Les había mencionado que a este nivel va a haber un esfínter, un grupo muscular, que va a determinar si, básicamente, si la bilis va a pasar y el jugo pancreático va a pasar o no, ¿no? Si este esfínter está contraído, está cerradito, no va a pasar nada, ¿no? Pero si está dilatado, sí va a pasar bastante, ¿no? Entonces, esta estructura de acá, que compone el esfínter, se le llama esfínter de Oddi, ¿no? Es el grupo muscular que va a determinar si está contraído o está dilatado. Y también el lugar de desembocadura hacia la parte interior del duodeno se le llama papila duodenal mayor. Así que acá hay una serie de conductos, ¿no? Empezamos con quién? Con el colédoco. ¿El colédoco de dónde viene? De la vesícula biliar. Va descendiendo. ¿Se une con quién? Con el conducto pancreático principal o de Wirsung, formando la ampolla de Vater. Y va a desembocar a nivel de la papila duodenal mayor dentro de la segunda porción del duodeno. ¿Y quién lo regula? El esfínter de Oddi, ¿no? Si el esfínter de Oddi está contraído, no va a pasar nada, pero si está dilatado, sí va a pasar jugo pancreático y la bilis, ¿no? A emulsificar las grasas. Y por último, algo que también preguntan mucho y que se puede ver en los cuerpos es las porciones del colédoco, ¿no? El colédoco tiene 5 porciones. Acá empezamos, miren. ¿Con qué color? Con este. Ya. El colédoco tiene 5 porciones. La porción que está acá, literalmente por arriba del duodeno, se le llama supraduodenal. Luego, ¿qué hace? Se va por detrás del duodeno, de esta forma, ¿no? Y se le llama retroduodenal. ¿Qué más? A este nivel les dije que está el páncreas. Cuando se da en la parte posterior del páncreas se le llama retropancreático, que sería la tercera porción. Esta es la segunda y esta es la primera, ¿no? Retropancreático. Luego se mete en el espesor del parénquima del páncreas y se le llama intrapancreático, intrapancreático. Y por último, ya cuando se mete en la propia, cuando ya forma la ampolla de Vater y se mete en la pared del intestino delgado, o sea, del duodeno en la segunda porción, se le llama 5 intramural. Así de esta forma. Así que el colédoco tiene 5 porciones. La que siempre preguntan cuál es, esta, porque es la que siempre se ve, ¿no? La supraduodenal. O sea, si ustedes ven un conducto verde por arriba de la primera y la segunda porción del duodeno, es la porción supraduodenal ¿de quién? Del colédoco. Eso también siempre preguntan, ¿no? Siempre que vean esta parte superior, ¿no? Por encima del duodeno. Listo. Seguimos ahora con irrigación. Ya, antes de ver esto, quiero mencionarles las principales arterias que van a irrigar tanto al duodeno y en este caso a la cabeza, el cuello y el cuerpo del páncreas, ¿sí? Van a ser estas, ¿no? Esta acá, ¿quién era? Es la arteria aorta, ¿no? La aorta abdominal. Una de las principales ramas que también han visto a nivel de estómago, que es el tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco. Del tronco celíaco salen tres arterias. Una que es tortuosa y que sale a la parte posterior del estómago, que se llama la arteria esplénica. Otra que está a este nivel, que es la hepática común, ¿sí? Y la última, que es esta de acá, que no está marcada, que es la gástrica izquierda, ¿sí? Gástrica izquierda, que va a participar en la irrigación de la curvatura menor del estómago. ¿Qué va a pasar? La arteria hepática común se va a dividir en hepática, que es la hepática, pero la propia, que es esta de acá, hepática propia, que va a ser parte de la triada portal y del el pedículo hepático, ¿sí? Pero también se va a dividir en qué cosa? En la arteria gastroduodenal. Esta es la que nos va a importar a nosotros en irrigación del duodeno y el páncreas. Arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática común, ¿sí? Hepática común da quién? La gastroduodenal, que es un poco, si se dan cuenta, es descendente, ¿sí? Descendente. Esta arteria gastroduodenal va a tener una arteria colateral que se llama arteria supraduodenal. Esa es la arteria supraduodenal, ¿sí?
¿Y qué más va a tener? Las arterias pancreato-duodenales, que es esta de acá. Esta larguita es la arteria pancreato-duodenal superior. Porque si hay superior es porque también va a haber una inferior, ¿sí? Y esta pancreato duodenal superior se divide en una rama anterior, que es esta de acá, esta es la rama anterior, y esta de acá es la rama posterior, ¿sí? Esto de acá es anterior y esto de acá es posterior, ¿sí? Eso nomás tiene que ser de esto, miren. Arteria, tronco celíaco. Del tronco celíaco, ¿quién sale? Hepática común. Y de la hepática común, ¿quién sale? La arteria gastroduodenal. Y de la gastroduodenal sale la arteria pancreato-duodenal superior, que tiene su rama anterior y su rama posterior. Hasta ahí todo bien. Y por último tenemos, miren, si hay la arteria pancreato-duodenal superior, también hay la arteria pancreato-duodenal inferior. En este caso, esta pancreato-duodenal inferior sale directamente y es la primera rama de la arteria mesentérica superior. De nuevo, ¿no? Estamos viendo esta arteria, arteria mesentérica superior. Su primera rama, ¿cómo se llama? Acá está, pancreato-duodenal inferior, que también tiene su rama anterior y rama posterior, ¿no? Esta de acá es la rama anterior y esta de acá que está por detrás, ¿no? Es la rama posterior. ¿Cuál es la importancia? Que van a hacer anastomosis también, ¿no? Las ramas anteriores se anastomosan y las ramas posteriores también se anastomosan, así de esta forma, ¿sí? Así que, por ejemplo, ¿no? Si les preguntaran, ¿qué pasa? Si les preguntaran que hay una lesión, hay una lesión a nivel de la arteria mesentérica y se pierden las arterias pancreato-duodenales inferiores. ¿Qué va a pasar? La irrigación va a continuar. ¿Por qué? Porque hay anastomosis todavía. Hay una anastomosis entre la pancreato-duodenal superior con la inferior. Entonces, si la arteria mesentérica superior estuviera dañada, ¿sí? Acá no hay pancreato-duodenal inferior, de quién se va a encargar de la irrigación del duodeno y del páncreas, las arterias pancreato-duodenales superiores que vienen a su vez de las arterias gastroduodenales. ¿Sí? Así es lo que, de esa forma sería, ¿no? La irrigación. Y bueno, acá la vamos a repetir, ¿sí? Acá la vamos a repetir de nuevo. Esta de acá, ¿quién es? El tronco celíaco. Del tronco celíaco salen tres arterias. Sale acá la gástrica izquierda, la esplénica que se va a la parte posterior, acá, esplénica, y por acá la más importante que vamos a ver ahorita, que es la arteria hepática común. De la arteria hepática común, ¿qué cosa nos interesa? Una de sus ramas, que es la arteria gastroduodenal, ¿sí? Arteria gastroduodenal. De esta arteria gastroduodenal, ¿quién sale? Por acá una ramita chiquita, que es la arteria supraduodenal. Pero sobre todo, ¿quién? Una rama acá que se bifurca. Esta de acá, ¿no? Esta rama de acá se llama arteria pancreato duodenal superior. ¿De dónde sale la pancreato duodenal superior? Sale de la gastroduodenal. Y esta pancreato duodenal superior tiene dos ramas. Una rama que se va así, anterior, y otra rama que es posterior. Así de esta forma. Listo. ¿Qué más? Tenemos acá la arteria mesentérica superior, que también va a tener ramas, ¿no? Su principal rama, bueno, la primera rama, ¿cuál va a ser? La pancreato, acá está, ¿no? Pancreato duodenal inferior, ¿sí? ¿De dónde sale? De la arteria mesentérica superior. Y también tiene ramas, tiene una rama anterior, así, y una rama posterior, así, que van a hacer anastomosis con las pancreatos duodenales superiores, anterior y posterior también, ¿no? De esta forma, anastomosis acá y anastomosis acá. Así que todo esto, solo esto nomás sería la irrigación del duodeno y bueno, la cabeza, el cuello y el cuerpo del páncreas. ¿Sí? Listo. A ver, acá les dejo una pregunta. Es igual, es con irrigación y también esta pregunta la saqué del banqueo, ¿no? Es todo sobre irrigación. Ahí si pueden por el chat me dicen la respuesta, ¿no? La clave.
Listo, ¿nadie se anima? ¿No? ¿No quieren intentarlo, aunque sea? Ah, ya me dio mensajes. La C, la C, la B, C. Ya, vamos a verlo, ¿sí? A ver, un varón de 61 años es sometido a cirugía por cáncer localizado en la cabeza del páncreas. Listo. Ya ustedes saben la irrigación de la cabeza del páncreas y del duodeno. Listo. Durante el procedimiento, el cirujano debe tener cuidado especial con los vasos que irrigan conjuntamente la cabeza y el duodeno. Se recuerda que esta región posee una importante anastomosis sobre las ramas procedentes del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, lo que permite mantener una circulación entre ambos territorios. Y te preguntan, ¿no? ¿Cuál de las siguientes arterias se origina directamente de la arteria mesentérica superior y participa en esta anastomosis? Arteria gastroduodenal. ¿Esta de dónde venía? De la hepática común. Así que esta no puede ser, ¿sí? La arteria gastroduodenal viene de la hepática común, que a su vez viene del tronco celíaco. Así que no puede ser. La arteria pancreato-duodenal superior, ¿de dónde viene? De la gastroduodenal. Y esta también viene de la hepática común y del tronco celíaco, que tampoco puede ser esta de acá. Y la D, hepática común, pues tampoco puede ser, ¿no? Porque esa sale directamente del tronco celíaco. Así que está bien, ¿no? Muy bien. La respuesta sería la C, ¿sí? La única arteria que irriga al páncreas y al duodeno, que sale de la mesentérica superior, es la arteria pancreato-duodenal inferior. Esta de acá. Muy bien. Listo, chicos. Ya pasamos, ya cerramos duodeno con esto. ¿Tienen una pregunta antes que sigamos? ¿O todo bien? Porque ya esta es la última parte de duodeno. ¿No? Si quieren que repita algo, de repente, no sé, la segunda porción, irrigación. Ah, el drenaje venoso no vimos mucho, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Acá lo importante que es, que no les mencioné, sí, acá me he olvidado, sí, es que yo quería que vean esta imagen. ¿Por qué? Porque en los preparados también se va a ver así igualito. ¿Qué cosa? La arteria esplénica. La arteria esplénica siempre viaja ¿por dónde? Por el borde superior del páncreas, ¿sí? La arteria esplénica siempre viaja por el borde superior del páncreas, eso nunca se olviden, por el borde superior del páncreas. Mientras que la vena esplénica, miren, la vena esplénica está en la parte posterior, ¿sí? Vena esplénica es posterior y la arteria esplénica está en el borde superior del páncreas. Y lo demás la verdad, es lo mismo, no es lo mismo, no hay mucho que mencionar acá. De repente también tienen que tener claro, ¿sí? Cuando vean hígado y en general, porque esto ayuda en general en todo, y siempre lo preguntan, así no sea clase de hígado, ¿sí? Es cómo se forma la vena porta, ¿sí? Esta es la vena porta. ¿Quiénes la forman la vena porta? Dos venas, ¿sí? Uno, la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior forma la vena porta, ¿junto con quién? Con este tronco de acá. Este tronco de acá es el tronco espleno mesentérico, ¿sí? El tronco espleno mesentérico. ¿Por qué se llama así? Porque es la confluencia de dos venas, la vena esplénica y la vena mesentérica inferior, que forman el tronco espleno mesentérico. Y si les preguntan quiénes forman la vena porta, que es esta de acá, es la más importante, que va directamente al hígado, ¿sí? Es la arteria mesentérica superior y el tronco espleno mesentérico. Ya. Listo, ahora sí, yo creo que ya pasamos. Pasamos con intestino delgado, pero ya la parte de yeyuno e ilion, ¿sí? Acuérdense, ¿dónde iniciaba el yeyuno? El yeyuno, o en general el resto del intestino delgado, iniciaba en el ángulo de Treitz, ¿no? De Treitz, o también llamado duodeno yeyunal, así, duodeno yeyunal. A este nivel inicia el yeyuno. ¿Sí? Y bueno, otra pregunta que siempre les hacen, tanto en teoría como en práctica, es que diferencien Yeyuno contra Ilion, ¿sí? Así que ese cuadrito se los hice como que ya para que identifiquen, ¿no? Las principales diferencias. Por ejemplo, a nivel de la pared, ¿sí? El Yeyuno tiene una pared mucho más gruesa, mientras que el Ilion se va a ver un poco más delgada, ¿no? Cuando ustedes lo toquen también se va a ver muy delgada, es como un papelito, ¿eh? También la vascularización en el ayuno va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a tener más vasos rectos.
así, más vasos rectos. En cambio, en el ilion, la circulación, la vascularización va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a tener a vasos cortos y se va a ver los vasos cortos ahí. En cuanto a las arcadas, estas arcadas son como que divisiones de las arterias, ¿no? Que se ven acá, miren. Acá tenemos una arcada, otra arcada y luego el vaso recto, miren, vaso recto. ¿Qué sería? Yeyuno, ¿no? Yeyuno. Solamente por eso me doy cuenta. En cambio acá, miren, que hay una arcada, dos arcadas, tres arcadas, cuatro arcadas y acá vaso corto. ¿Qué sería? Ilion. Ilion, ¿no? De esta forma uno principalmente va a diferenciar si estamos hablando del yeyuno o del ilion, ¿no? Por la presencia de los vasos rectos, por la cantidad de arcadas, o sea, de divisiones, acá hay una, acá hay dos, la cantidad de divisiones, que en el yeyuno solamente hay máximo dos, de uno a dos, mientras que en el ilion hay de 3 a 4, ¿no? En este caso acá hay 4, ¿no? Acá hay una, dos, tres y cuatro arcadas. Y luego los vasos cortos, ¿no? Y por último también tenemos las válvulas conniventes, ¿sí? Las válvulas conniventes, que ahora vamos a ver una imagen bien, pero acuérdense que las válvulas conniventes eran esos pliegues de la mucosa que hacen ¿para qué? Para ayudar a la absorción de nutrientes, ¿no? En este caso, miren, como hay más válvulas conniventes y son más grandes también a nivel del Y1, como van a absorber gran cantidad, no sé, de nutrientes, también van a necesitar más vascularización, ¿no? Pero es por eso que acá la parte vascular es mucho mayor, mientras que acá, como hay menos válvulas conniventes, más bien la pared es más lisa, ¿sí? Acá la parte vascular va a ser mucho menor también, ¿no? Justamente ahí tienen que relacionar, porque como acá se van a absorber más, necesita también más parte vascular. Acá se absorbe menos, ya pues necesita menos acción vascular. Y por último, en el caso del mesenterio, que ¿se acuerdan lo que les dije, no? El mesenterio es ese meso que va a conectar las asas intestinales de los intestinos delgados con la pared posterior del abdomen, ¿no? Y es un meso, ¿sí? En el caso del yeyuno va a estar con abundante grasa y en el caso del ilion va a ser pálido, va a ser como un rosado y acá va a ser como un amarillo fuerte, ¿sí? Listo. Y con todo eso ya creo que uno puede llegar a identificar las diferencias y saber si está frente a un yeyuno o un ilion, ¿no? En este caso, acá les puse unos preparados. Por ejemplo, acá les pregunto, si yo les pusiera esta imagen de acá, ¿qué sería? ¿Yeyuno o ilion? Miren esa imagen, ¿qué tal? ¿Yeyuno me dicen? ¿Ya? O si no, mejor miren, vean la diferencia entre esta y esta imagen de acá. Ahí está. Y díganme cuál es Yeyun y cuál es Ilion, ¿no? La de arriba y la de abajo. Acuérdense que el Yeyuno es el que tiene más válvulas conniventes. Ay, me dicen acá por chat. Arriba Ilion, muy bien. Arriba Ilion, abajo Yeyuno, ¿no? Está bien eso. Arriba es Ilion, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Este de acá son las válvulas conniventes, ¿no? Se ven así como unos pequeños pliegues, ¿no? Son muy fáciles de verlos en realidad. Pero acá ya casi no hay válvulas conniventes, ¿no? Se está mucho más liso. Entonces, este sería ilion, ¿no? Ilion. Y eso sería yeyuno. Y también creo que es fácil darse cuenta porque si se dan cuenta, esta pared de acá se ve muy frágil, ¿no? Se ve como una telita. Así que la pared cuando es más delgada también es ilion. Y la pared de acá que es un poco más gruesa es yeyuno, ¿no? Listo. Acá en este caso, a ver, miren. Vean imagen arriba y imagen de abajo. Díganme cuál es ilion y cuál es yeyuno. Mira, esta es la imagen de arriba y esta es la imagen de abajo. ¿Cuál sería ilion y cuál sería yeyuno? Muy bien, ahí tengo una respuesta. Miren, de nuevo, arriba y abajo, ¿no? ¿Cuál sería ilion y cuál sería yeyuno? Acá tienen que guiarse justamente por los vasos, ¿no? Claro, muy bien. En este caso, arriba sería ilion. ¿Por qué? Porque se ven gran cantidad de arcadas. Miren, acá hay una, otra y otra. Y luego, ¿qué cosa? Vasos cortos, miren, vasos cortos. En cambio, acá no se ven tantas arcadas, sino se ven más bien vasos largos. Y que irrigan a toda esta parte que son las asas intestinales, que son el yeyuno, ¿no? Yeyuno. Y de paso, si se dan cuenta, no solamente es eso, sino que también los vasos son un poco más gorditos, son más gruesos.
O sea que hay más vascularización, en este caso, del yeyuno. En cambio acá los vasos son un poco más ligeros, más delgados y son más cortos también. Así que hay menos vascularización. Y bueno, por último, tenemos eso de acá. Acá, ¿cómo identifico yeyuno e ilion? Arriba y abajo, miren. En este caso nos vamos a dar cuenta de la diferencia por la presencia de la grasa. Si se dan cuenta, este apartado de acá es un poco más translúcido. En cambio acá, vean que se ve de un amarillo fuerte, ¿sí? Esto de acá es el mesenterio, por si acaso, ¿no? Esto amarillito que se ven acá, por donde transcurran los vasos ileales y ionales, es el mesenterio. Acuérdense que les había mencionado, ¿no? Que el meso, ¿qué es el meso? Es un repliegue de peritoneo que en su espesor va a contener vasos y nervios y va a conectar los órganos con la pared posterior del abdomen, ¿no? En este caso, el mesenterio no es la excepción. Acá se puede ver que dentro del espesor del mesenterio transcurren estos vasos de acá, ¿sí? Pero acá lo importante que es ver que el mesenterio del ilion es mucho más translúcido, mientras que el mesenterio del yeyuno es de un amarillo fuerte, ¿sí? Un amarillo fuerte. Y obviamente es porque si es amarillo fuerte es porque tiene mucha más grasa, ¿no? Listo. Listo, chicos, una duda con respecto a yeyuno e ilion, porque en realidad esa parte no es mucho, ¿no? Simplemente es identificar cuál es cuál con todas sus estructuras, ¿no? Las paredes, los vasos. ¿O todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahora? Listo, gracias. Entonces seguimos. Uy, ya, seguimos. Seguimos, ya pasamos de yeyuno, ilion, ya vimos también duodeno, y ahora pasamos a intestino grueso. Acuérdense, ¿dónde inicia el intestino grueso? Acá, ¿no? En la válvula iliocecal, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Va desde la válvula iliocecal, ¿hasta dónde? Hasta el orificio anal. Todo eso abarca al intestino grueso. Sobre todo que inicia en la válvula iliocecal, que básicamente es la unión de la última parte del ilio con el intestino grueso, ¿no? Ahora, bueno, acá les puse un cuadro para que identifiquen también las diferencias, porque también se puede diferenciar, ¿sí? Y piden diferenciar intestino grueso e intestino delgado, ¿sí? No solamente es que uno es más grande que otro, ¿no? Justamente hay que diferenciar unas partes. Por ejemplo, la longitud, ¿no? Eso es lo más obvio, creo. La longitud del intestino delgado es mucho más larga, el intestino grueso es más corta, ¿no? En la función, bueno, si ya lo ven, ¿no? La digestión, absorción de agua, electrolitos, ¿no? Ahora sí, con respecto a las vellosidades intestinales y los pliegues circulares, que son las válvulas conniventes, ¿sí? Cuando les digan pliegues circulares es lo mismo que decir válvulas conniventes, ¿sí? En este caso, las vellosidades y las válvulas conniventes van a estar donde solamente en el intestino delgado, como lo hemos estado viendo, ¿no? En cambio, en el intestino grueso ya no van a haber estas válvulas conniventes, ya no va a haber, ¿sí? ¿Qué más? Las tenias. Hay unas estructuras fibrosas que van a ver a lo largo de la pared del intestino grueso que se llaman tenias. Ahora la vamos a ver una foto, ¿sí? Pero estas tenias solamente ¿dónde están? En el intestino grueso, ¿no? Ya no hay a nivel del intestino delgado. Es otra diferencia. Luego, ¿qué más tenemos? Las austras. Las austras son esto de acá, miren. Esto de acá. Acá hay una, dos, tres. Son como que unas pequeñas dilataciones de la pared, ¿sí? Estas de acá son las austras. Y bueno, yo no les había mencionado nada de esto con respecto al intestino delgado, ¿no? Así que las austras no están en el intestino delgado, solamente están ¿dónde? En el intestino grueso, acá. ¿Qué más? Los apéndices epiploicos, esto es lo que mejor se ve, creo, ¿no? Básicamente son como que conjuntos, pequeños, como que bolitas de grasa, ¿sí? Que están a lo largo de las tenias. Acá, miren, por ejemplo, estas bolas de grasa de acá son los apéndices epiploicos. ¿Sí? Apéndices epiploicos, son bolitas de grasa que están a lo largo, miren, de todo el intestino grueso. Es otra característica propia del intestino grueso, ¿sí? Solamente está en dónde? En el intestino grueso. El tejido linfoide, bueno, a nivel del ilion tenemos las placas de Peyer y a nivel del el apéndice tenemos también, ¿no? Folículos linfoides. Ah, ya, y sobre todo esto, ¿no? Lo más importante. Esto es más que nada a nivel teórico, ¿sí? Les preguntan, ¿qué mesos hay? O sea, ¿qué diferencia de los mesos hay en los intestinos? En el intestino delgado, ¿qué les dije que encontramos? El mesenterio, ¿no? El mesenterio.
que va a unir las asas intestinales con la pared posterior y en su espesor hay vasos y nervios, ¿sí? Pero en el caso del intestino grueso tenemos a varios, ¿no? Tenemos por ejemplo al mesoapéndice, que ahora lo vamos a ver, tenemos al mesocolon transverso y al mesocolon sigmoides, tenemos a tres, ¿sí? Meso, o sea, es porque es como que juntar la palabra meso con la parte que le está recubriendo, ¿no? Meso cubre al apéndice, meso cubre al colon transverso y meso el colon sigmoides, así, meso colon sigmoides. Y bueno, en este caso, a ver acá que se ve. Ah, bueno, acá mencionarles, ¿no? Que la disposición de las asas intestinales yeyunales, ¿sí? Esto azul es yeyuno, se encuentra más donde en la parte izquierda del cuerpo, ¿sí? En la parte izquierda del cuerpo, izquierda. Mientras que las asas intestinales ileales se encuentran en la parte inferior izquierda e inferior derecha, ¿sí? Por ese caso también. Acá en este caso, bueno, para identificar las partes del intestino grueso, ¿no? Rápidamente. ¿Esto acá qué es? Esto es el ilion, ¿sí? Ilion. Por acá está la unión iliocecal, ¿sí? Unión iliocecal, donde básicamente va a unirse la última parte del ilion con la primera porción del intestino grueso, que sería el ciego, ¿sí? Esta parte de acá, a ver, esta parte de acá es el ciego, ciego, ¿sí? Ciego. El ciego tiene una prolongación en la parte posterior, ¿sí? Que se llama esto, se llama el apéndice, que también es parte del intestino grueso, ¿sí? El apéndice. El apéndice, de repente en esta imagen no se ve tan bien, ¿no? Pero sale más que nada de la pared posterior, ¿sí? De la pared posterior. Y a este apéndice se le conoce como la confluencia de las tenias, porque vamos a ver que vamos a encontrar a tres tenias, una tenia anterior y dos posteriores, ¿ya? Así que ya tenemos al apéndice, al ciego, toda esta parte ascendente, ¿cómo se llama? Colon ascendente. Ahora dice unido varios más. Ya, listo. Entonces ya vemos, ¿qué cosa? Unión iliocecal, que se une ilion con el ciego, la primera porción del intestino grueso. ¿Qué más tenemos? En la parte posterior del ciego encontramos al apéndice, que es la confluencia de las tenias. Seguimos para la parte superior y encontramos el colon ascendente, ¿sí? Colon ascendente. Por acá tiene una flexura, ¿sí? Esta flexura de acá se le llama flexura hepática, ¿sí? Porque por acá se relaciona con el hígado, por un ligamento que se llama ligamento hepatocólico, ¿sí? Ligamento hepatocólico que une el hígado con el colon ascendente, ¿sí? Hígado con colon ascendente, ¿dónde? En la flexura hepática. Luego, ¿qué más? Seguimos con esta porción transversa, que es el colon transverso. Algo que tienen que notar, ¿sí? Es que la flexura hepática está mucho más inferior que esta flexura de acá, ¿sí? Ahora la vamos a ver. Seguimos con el colon transverso, así, toda la parte transversa, y nos encontramos con esta flexura de acá, que es la flexura esplénica. ¿Por qué esplénica? Cuando les mencionen la palabra esplénica, esplénico, se menciona a vaso, ¿sí? El vaso, porque por acá va a estar el vaso, básicamente por eso. Así que acá tenemos a la flexura esplénica y tenemos a más ligamentos, ¿no? Los principales, ¿cuáles son? Los ligamento frenocólico izquierdo, ¿no? Y también el ligamento esplenocólico, ¿no? Esplenocólico, ¿sí? Que sostienen a la flexura esplénica o la flexura izquierda, ¿no? Porque esta parte es izquierda y esta parte es derecha, ¿no? A la derecha siempre está quién? El hígado, y a la izquierda está quién? El vaso, ¿no? Izquierda, flexura esplénica, derecha, flexura hepática, ¿sí? Y por último, bueno, ya acabando, mejor dicho, ¿no? Por acá, en la parte descendente, tenemos al colon descendente. Esta porción que se da como una pequeña vuelta, miren, es el colon sigmoides. Y esta última parte ya es el recto, ¿no? Recto. Así que de nuevo, miren. El intestino grueso tiene sus partes, ¿no? El ciego, el apéndice, por arriba, colon ascendente,
flexura hepática, claro, flexura derecha, colon transverso, ¿sí? Luego desciende, colon descendente. Luego se da como una flexura también, y es el colon sigmoides, y acaba ¿dónde? En el recto. Así, todas esas son las partes del intestino grueso que ustedes tienen que ver, ¿sí? Y bueno, con respecto a los mesos, ¿sí? Acá también se pueden ver los mesos. En este caso, miren, si acá hay un repliegue de peritoneo que está cubriendo al colon sigmoides, ¿cómo se llama? Esto de acá es el mesocolon sigmoides, así. Mesocolon sigmoides, ¿no? Por acá, si hay un repliegue de peritoneo que está cubriendo el apéndice, ¿cómo se llama? Mesoapéndice. Cubriendo el apéndice, ¿sí? Acá, bueno, acá está en realidad el ilion, ¿sí? Pero el ilion es parte de qué? Del intestino delgado. Y si hay un repliegue de peritoneo cubriendo el intestino delgado y es amarillo, se le llama mesenterio, ¿sí? Mesenterio. Por acá arriba, miren, tenemos al colon transverso, ¿sí? Habíamos mencionado que el meso que era, o que hacía, unía el órgano con la parte posterior del abdomen. Entonces, esta parte, toda esta parte que estoy marcando ahorita, que está en la parte posterior del colon transverso, es el mesocolon transverso, ¿sí? Por la parte posterior del colon transverso, ¿sí? Y esto que está en la parte anterior, ¿qué sería? Sería el epiplon mayor, ¿no? En una de sus inserciones, ¿no? Acuérdense que el epiplon mayor, ¿de dónde venía? Venía de la curvatura mayor del estómago y bueno, una parte de inserción es a nivel anterior del colon transverso, ¿sí? Así que el colon transverso tiene por atrás el mesocolon transverso y por adelante el epiplon mayor, ¿sí? Listo. Y por último, para ya dejar esta imagen, son las tenias, ¿sí? Las tenias. Tienen que ver bien las tenias. Por acá adelante siempre que vemos la tenia anterior, ¿sí? Esta es la tenia anterior. Creo que se vea a ver. En la parte posterolateral, ¿sí? Posterolateral tenemos otra tenia y la parte posteromedial tenemos otra tenia, ¿sí? La tenia posterolateral también se le llama ¿cómo? Se le llama esta, la tenia epiploica, ¿sí? Epiploica. Y la tenia posteromedial se le llama tenia uy, qué feo se ve, ¿no? Acá. Tenia mesocólica. ¿Por qué se le llama así? Porque miren, estas tenias van subiendo, ¿sí? Van subiendo, van subiendo. Acá se ve una, ¿no? Una tenia. Por acá sigue subiendo. Y a nivel de la flexura hepática, el colon va a dar una ligera rotación, ¿sí? Una ligera rotación, que va a hacer que la tenia anterior se haga inferior. Miren, esta tenia anterior que estaba acá, miren, acá la seguimos con un rojito. Acá, tenia anterior, tenia anterior, tenia anterior. Y se hace inferior, ya no se ve ahí, ¿no? Porque está en la parte inferior. La tenia lateral se vuelve anterior. Miren, esta tenia acá la seguimos, la seguimos, la seguimos. Y acá se hace anterior y la tenia posteromedial se hace posterior, totalmente posterior. Es por eso que esta tenia posteromedial es la tenia mesocólica, porque luego se vuelve punto de inserción ¿para quién? Para el mesocolon transverso. Y la tenia posterolateral se vuelve tenia epiploica, ¿por qué? Porque también sirve como punto de inserción para el epiplon mayor, ¿no? Ahí dense cuenta que el colon, a medida que va subiendo, en la flexura hepática va a dar una rotación, ¿no? La tenia anterior se hace tenia inferior, la tenia posterolateral se vuelve anterior y la tenia posteromedial se hace posterior. Así. Listo. Y ahora seguimos, ahora vamos a ver parte por parte, ¿sí? Ciego y apéndice. El ciego, ya les había mencionado, no es la primera porción del intestino grueso, se continúa superiormente con el color ascendente, ¿no? Y en la pared posteromedial, ¿no? En la pared posterior está ¿quién? El apéndice, ¿no? El apéndice. Luego, el apéndice, bueno, es tubular, tiene 9 centímetros, tejido linfoide, está cubierto por el mesoapéndice, también les había mencionado. Y bueno, ¿no? Esto es importante en la clínica también porque eh, hay una forma de encontrar el apéndice. Miren, en este caso tenemos un cuerpo, ¿sí? Trazamos acá, miren, una línea imaginaria ¿desde dónde? Desde el ombligo, ¿sí? El ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? El EIAS. ¿Se acuerdan de la histología del el coxal, ¿no?
una línea imaginaria desde el ombligo hasta la espina ilíaca antero superior. Y lo dividimos en 3 tercios, ¿no? Que hay 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios, ¿sí? En el segundo tercio, o sea, a este nivel, encontramos el apéndice y se le llama punto de McBurney, así. Sí, básicamente es esto, ¿no? La espina, un punto imaginario, una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, ¿no? Y en el segundo tercio encontramos el punto de McBurney, que es un lugar de referencia para encontrar a quién, al apéndice, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Por acá ya se ve bien, mejor, se ve mejor el ciego con un corte. Acá tenemos de nuevo el ilion. Este es el orificio iliocecal o también la unión iliocecal, donde se va a comunicar qué cosa, el ilion con el ciego. Por acá se comunican de esta forma, ¿sí? Y también tenemos un orificio del apéndice que se le llama la válvula de Gerlach, ¿sí? El orificio del apéndice o también llamada válvula de Gerlach, ¿no? Es lo mismo, que va a comunicar con el propio apéndice, ¿no? ¿Qué más? En la parte anatómica, cuando vean los pliegues de grasa, van a notar que aparte del mesoapéndice va a haber otro pliegue, que se llama pliegue avascular de Treves. Ah, no le puse, ¿no? De Treves, así. Pliegue vascular de Treves. Este pliegue vascular va a estar en la parte supero anterior o anterior superior, acá. Este de acá. Este de acá es el pliegue avascular de Treves. Y en la parte posterior encontramos al propio mesoapéndice, que sería esto de acá. Esto de acá es el mesoapéndice, ¿sí? Que en su espesor contiene a esta arteria de acá, que es la arteria, ahí está, ¿no? Arteria apendicular. La arteria apendicular, que va a ser la única que en este caso va a irrigar al apéndice, ¿no? ¿Y dónde está? En el mesoapéndice. Eso es importante también, ¿no? La arteria apendicular transcurre a través del mesoapéndice. Ah, ya, y bueno, con respecto a los apéndices, van a tener distintas formas, ¿no? No todos van a ser iguales. Lo que tienen que saber de acá es que el más común a nivel mundial es el retrocecal, ¿sí? El retrocecal. Pero también pueden haber distintas formas, ¿no? Pueden haber posilial, preilial, pélvico, subsecal y secal, ¿no? Pero el más importante acá, ¿cuál es? El retrocecal. Es el más frecuente, por así decirlo. Ya, ahora sí vamos a ver irrigación tanto del apéndice y del ciego, ¿sí? Básicamente va a haber por acá una ramita, acuérdense de nuevo, ¿no? De su arteria, ¿cómo se llama? Arteria mesentérica superior. Ya habíamos visto una parte de irrigación del duodeno y del páncreas con esta arteria, con la arteria pancreato-duodenal inferior, pero va a tener más ramas. Una de sus últimas ramas va a ser esta de acá. Esta va a ser una de sus últimas ramas, que se le llama arteria ileocólica o también se le llama arteria ileo biseco apendículo cólica, así. Esto básicamente es como una mnemotecnia, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice sus arterias, mire. Ileo, porque tiene una arteria ileal. Biseco, porque tiene dos arterias secales, una anterior y una posterior. Apendículo, porque tiene una arteria apendicular o una rama apendicular. Y cólica, porque tiene una rama cólica, así tal cual. Miren, acá tenemos rama ileal. Acá tenemos arteria secal posterior, arteria secal anterior. Por acá abajo está la arteria apendicular. Y por acá arriba tenemos la arteria cólica, ¿no? Se le puede decir arteria cólica o arteria cólica ascendente, ¿no? Pero igualmente tienen que notar que esta arteria cólica o arteria cólica ascendente tiene una rama inferior y una rama superior, ¿no? O una rama ascendente y una rama descendente. Pero esto nomás sería, ¿no? Irrigación de tanto del colon, perdón, del ciego y del el apéndice, ¿no? ¿Mediante qué cosa? La arteria ileocólica o arteria iliobisecopendiculocólica, que es una de las últimas ramas de quién? De la arteria mesentérica superior, igualmente, ¿no? Tiene su arteria ileal, arteria apendicular, arteria secal, las secales, ¿no? Para el ciego, secal anterior y secal posterior, y tiene una arteria cólica que va ascendiendo, ¿no? Cólica ascendente y por acá cólica descendente, así de esa forma. Acá es lo mismo, ¿no? Por acá viene, bueno, acá no se ve tan bien, ¿no? Pero acá se ve sobre todo esta arteria de acá, que sería la arteria apendicular. La arteria apendicular, por acá sería la arteria ileocólica,
Esta acá que está cortadita es la arteria cólica de la iliocólica. Por acá estaría, miren, esta de acá sería la cecal anterior. Esta de acá es la cecal posterior. Esta de acá es la arteria ileal, y por acá la pendicular, ¿no? Ya tendríamos las cinco ramas, ¿no? Acá hay una, dos, tres, cuatro, y, espérate, me falta una. A ver, uno, dos, tres, cuatro, ileal, apendicular, cecal anterior, ¿qué me falta? Cólica, cecal anterior, apendicular, posterior. Ah, ya, y la ileal, ¿no? Es ileal, ahí está, cinco, ahí está, no lo había visto. Y la ileal. Y bueno, por último, también tenemos, aparte de la irrigación con, o sea, con arterias, también tenemos el drenaje venoso, ¿no? Que es igual, es igual. Si les preguntan cuál es el drenaje venoso, también viene de la vena mesentérica superior, ¿no? El mismo nombre, y también mismo nombre, arteria, vena, perdón, ileocólica, lo mismo también, que también tiene sus ramos, es lo mismo. Pero acá, obviamente, lo que tienen que aprenderse ustedes, y lo más importante es la irrigación, ¿no? Ileocólica, que tiene sus cinco ramas, ¿no? Cólica, cecal anterior, cecal posterior, rama ilial y la arteria pendicular. Listo. Una vez que ya hemos visto el apéndice y el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, seguimos con quién? Con el colon ascendente. Con respecto a esto ya no vamos a ver tanto, o sea, tantas partes como lo habíamos hecho con el duodeno, con el ciego o el apéndice, sino que más que nada vamos a ver relaciones. ¿Qué relaciones tienen la cara anterior, posterior, lateral, medial, de esa forma, ¿sí? Primero mencionarles que el intestino grueso es un órgano retroperitoneal. O sea, ¿qué cosa? Que no va a estar cubierto por un pliegue de peritoneo. Como no es el caso del colon transverso, ¿no? Acuérdense que en el colon transverso teníamos el mesocolon transverso que lo recubre. En el intestino delgado, ¿quién teníamos? El mesenterio. En el colon sigmoides, ¿a quién tenemos? Al mesocolon sigmoides. En el apéndice, ¿a quién tenemos? Al mesoapéndice. Pero en este caso, del intestino grueso, en el colon ascendente, no va a haber, no existe un mesocolon ascendente. Es por eso que ese órgano, en pocas palabras, como que lo van a dejar suelto, ¿sí? Lo van a dejar suelto y se considera retroperitoneal, porque no va a tener un pliegue de peritoneo que lo esté ahí agarrando, ¿no? En cambio, si no va a ser retroperitoneal, va a tener una fascia. Acuérdense de qué cosa, de nuevo, de las fascias de coalescencia, ¿sí? Fascias de coalescencia. Si no tiene peritoneo, ¿qué tiene? Fascia de coalescencia. No, por acá lo puse, creo. Acá está. La fascia retrocólica ascendente o del TOLT2, ¿sí? Habíamos mencionado que íbamos a ver aproximadamente 5 fascias de coalescencia. A nivel del intestino delgado, ¿no? En el duodeno vimos a 3, ¿sí? Vimos a la retropancreática, a la retroduodenopancreática y a la preduodenopancreática o de TRACE, ¿sí? Y en este caso, a nivel del intestino grueso, vamos a ver a dos más. Una que es la fascia de TOLT2 y en el intestino grueso, en la parte del colon descendente, está el TOLT3. Pero en este caso solamente vamos a ver el TOLT2 porque estamos en el intestino, en el colon ascendente, ¿sí? Como va a ser retroperitoneal, necesita algo que lo agarre a la pared posterior. Y si no va a ser el peritoneo, ¿quién va a ser? La fascia de coalescencia, en este caso llamada retrocólica ascendente o de TOL2. ¿Sí? La función de esta, que es acá, miren, esta de acá es fascia de coalescencia de TOL2. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar al intestino, el colon ascendente, con la pared posterior. Lo va a sujetar. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? A ver, acá. Por dentro y la parte medial encontramos acá los vasos gonadales. Acá se ve mejor, ¿no? Los vasos gonadales. En la parte posterior, ah, bueno, en la parte posterior encontramos, por ejemplo, acá el nervio hipogástrico, ¿sí? Perdón, ilio inguinal e ilio hipogástrico, ¿sí? Ilio inguinal e ilio hipogástrico. Y en la parte medial encontramos acá los vasos y por acá también debería estar discurriendo el uréter, ¿no? El uréter en este caso derecho. Listo, ¿qué más mencionó acá? El ángulo hepático, bueno, esto ya lo dijimos. Listo, listo. Eso es con respecto al colon ascendente, ¿sí? No tiene igual muchas partes, ¿no? Lo más importante de acá es recordar la fascia de TOL2, que como no tiene peritoneo, o es retroperitoneal, lo va a agarrar la fascia de TOL2 o la fascia retrocólica ascendente. Ahora seguimos con el colon transverso, ¿no? El colon transverso es intraperitoneal, ¿no? Intraperitoneal.
¿Qué tenía? Teníamos al mesocolon transverso o también, y por la parte anterior teníamos al epiplon mayor. Teníamos dos partes de peritoneo que lo fijan, o sea, está doblemente como que dentro del peritoneo, ¿no? Por el mesocolon transverso y el epiplon mayor. ¿Qué vamos a ver acá? Ah, lo que les había mencionado, de las tenias. Miren, acá está, ¿no? La tenia anterior pasa a ser inferior, la tenia posterolateral también se le llama epiploica, epiploica o mental también se le dice lo mismo. Posterolateral pasa a ser postero superior, ¿sí? Y la arteria posteromedial, que también se le llama mesocólica, pasa a ser postero inferior, ¿sí? O la posterior inferior, la mesocólica, es porque se va a conectar en la parte posterior con el mesocolon transverso, y la omental, que pasa a ser postero superior, se comunica con el epiplon mayor, ¿sí? Listo. Ahora, también con las relaciones, ¿no? Acá tenemos las relaciones posteriores. Por ejemplo, acá tenemos todo esto vendría a ser el colon transverso, ¿no? En la parte posterior que encontramos, acá una parte del estómago, el duodeno en su primera y segunda porción, ¿sí? ¿Qué más? Al riñón derecho, bueno, los vasos, ¿no? Acá sería la vena cava inferior y por acá la aorta abdominal. Y eso nomás, ¿no? Esas son las relaciones posteriores que tendría el colon transverso. ¿Qué más también? Cuando ven el colon transverso y hablen del mesocolon transverso, van a ver espacios supramesocólicos, o sea que están por encima, están literalmente sujetados por el colon transverso, o mejor dicho, están por encima, ¿no? Y acá que encontramos al vaso, a la curvatura mayor del estómago, a la vesícula biliar y al hígado, eso nomás, ¿no? Son órganos supramesocólicos. El vaso, curvatura mayor del estómago, el hígado y la vesícula biliar. En este caso no se vayan a confundir, ¿no? Porque el estómago, como está en la parte posterior, en la parte superior y también en la parte inferior del colon transverso, se consideran los tres, ¿sí? Por eso acá si hablo que está superior al colon transverso, también incluye el estómago. Y si está posterior, también incluye el estómago. Listo. Ahora pasamos de colon transverso a colon descendente, ¿no? Ya vamos acabando con el colon. Habíamos mencionado que tanto el colon ascendente y el descendente son retroperitoneales, o sea que no tienen una porción de peritoneo que los recubra y que los adoce a la pared posterior del abdomen. En este caso, como va a ser retroperitoneal, si no es el peritoneo, ¿quién es? La fascia de nuevo, ¿no? Fascia de coalescencia. En este caso ya vimos el TOLT 1, el TOLT 2 y acá sigue el TOLT, bueno, TOLT así, 3. TOLT 3. Y que por acá tengo una imagen, creo, acá está. Vista inferior, es una vista inferior, ¿no? Porque acá se ve la aorta abdominal. Vista inferior, tenemos la fascia retrocólica izquierda, o de TOL 3, que sería esta de acá, ¿no? Esta de acá. Esta de acá es el colon descendente, y en la parte posterior, que lo sujeta, ¿quién es? La fascia de coalescencia de TOLT 3. ¿Qué más? Acá tenemos igualmente, ¿no? Las relaciones. En este caso, en la parte medial igualmente, ¿no? Si por el otro lado teníamos los vasos gonadales y el uréter, aquí igualmente tenemos, ¿no? Vasos gonadales, pero en este caso, y el uréter izquierdo, ¿no? Todo izquierdo. La parte posterior encontramos a músculos. Psoas mayor, perdón, el cuadrado lumbar, el transverso del abdomen, que viene a ser parte también de la parte anterolateral del abdomen, ¿sí? Y los nervios, ¿no? Hilo hipogástrico, como les he mencionado antes, y el hilo inguinal, ¿no? Que son los mismos que se ven en la parte derecha, ¿sí? Pero esta es la parte izquierda. También, ¿qué más tenemos? Los principales ligamentos. Habíamos mencionado que del colon transverso al colon descendente encontramos una flexura, que es la flexura esplénica. Acá está, ¿no? Flexura esplénica, ¿no? Donde encontramos a dos ligamentos principales, y acá tenemos uno más que se va a añadir, que eso lo menciona sobre todo la Target, ¿sí? La Target. Tenemos los principales, que son el ligamento esplenocólico y el ligamento frenocólico izquierdo. Y también tenemos otro que lo haría la Target, que es el pancreatocólico, ¿sí? Que une el páncreas con el colon, así. Así que tenemos los tres, ¿no? Esplenocólico, frenocólico izquierdo. Hay también mencionar que, a pesar de que se llame frenocólico izquierdo, no hay uno derecho, ¿sí? O sea, no es como que haya un frenocólico derecho. Eso ya lo busqué y no hay uno derecho. Pero igualmente se va a llamar frenocólico izquierdo. Y por último, el pancreatocólico, que los tres van a ser punto de fijación para formar esta flexura, ¿no? Flexura esplénica.
Y acuérdense siempre también que la flexura esplénica es mucho más alta que la flexura hepática, ¿no? Sería algo así, ¿no? Algo así. Es mucho más alta acá, ¿no? Así. Ya. Ahora, luego del colon descendente, encontramos a quién? Al colon sigmoides. El colon sigmoides es intraperitoneal. ¿Por qué? Porque tenía a su mesocolon sigmoides, por eso nomás, ¿no? Las partes retroperitoneales, ¿cuáles eran? Eran el colon ascendente y el descendente. Y teníamos fascia de Toll 2 y fascia de Toll 3, que los cubrían y los adosaban con la pared posterior del abdomen. En este caso, el colon sigmoides se considera intraperitoneal porque tiene su propio mesenterio, iba a decir, tiene su propio peritoneo que lo recubre y también lo sujeta con la pared posterior del abdomen, que es el mesocolon sigmoides, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Se extiende la fosa ilíaca hasta la altura de la tercera vértebra sacra, ¿no? Vamos a ver que tenemos dos porciones, una porción ilíaca y porción pélvica, ¿no? La porción ilíaca es básicamente la que descansa sobre la fosa ilíaca del hueso coxal, que sería esta acá, ¿no? Esta de acá es la porción ilíaca. Y la porción pélvica, que está dentro de la pelvis, que es una cavidad, que luego lo vamos a ver también en otra clase, que sería esta acá, ¿no? La cavidad, la porción pélvica, dentro de la cavidad pélvica, ¿sí? Bueno, en la parte anterior que tiene el epiplón mayor, las asas intestinales del intestino delgado, ¿sí? Y la pared abdominal anterior, ¿no? En la parte posterior encontramos el músculo iliopsoas, acá está, ¿no? Iliopsoas, que sería esta de acá, que se une luego con el ilíaco y forman el iliopsoas, ¿no? Tenemos también el uréter, ¿no? Uréter izquierdo, los vasos ilíacos, que serían estas, ¿no? Acá tenemos la arteria aorta abdominal, que se divide en ilíaco común izquierdo, ilíaco común derecho. En este caso vemos el ilíaco común derecho, ¿no? Ese sería el vaso ilíaco común izquierdo, perdón, izquierdo, así. Y este es el ilíaco común derecho. Este ilíaco común izquierdo se divide a su vez también en ilíaca interna y en ilíaca externa, así. Ilíaca externa y en ilíaca interna, así. Así que igualmente, ¿no? Posterior encontramos aquí en los vasos ilíacos y también al plexo hipogástrico superior. Una cosa que es importante que también por ahí lo preguntan es el origen, porque cada meso va a tener su propia raíz, pero en este caso el más importante y que me sirve como un punto de referencia, ¿cuál es? El mesocolon sigmoides. ¿Por qué? Porque el mesocolon sigmoides tiene una raíz así, miren, algo así. A ver, con negro creo que lo soy. No, así, ya. Miren, el mesocolon sigmoides tiene una raíz de esta forma, de una V invertida, de esta forma, así. ¿Sí? Así se inserta el mesocolon sigmoides. La porción derecha es la más larga, ¿sí? La porción izquierda es un poquito más corta, así. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede tomar como punto de referencia el vértice de la raíz del mesocolon sigmoides como que, como la división de la arteria ilíaca común en interna y en externa, ¿no? Por si acaso también, ¿no? Se le puede decir que la arteria ilíaca común, ¿a qué nivel se divide? Ustedes pueden responder, ¿no? A nivel del vórtice de la raíz del mesocolon sigmoides. Pero también se le puede mencionar a nivel simplemente de S2, ¿no? O la articulación sacro-ilíaca, ¿no? Tenemos esos tres puntos de referencia, sacro-ilíaca, ¿no? Tres puntos de referencia. ¿A qué nivel se divide la aorta? La aorta en ilíaca común izquierda, ilíaca común derecha, a nivel de L4. ¿Y a qué nivel se unen? Porque las arterias van descendiendo, ¿no? En cambio las venas van ascendiendo. Así que en este caso sería, ¿no? ¿A qué nivel se unen la vena ilíaca común izquierda con la vena ilíaca común derecha? A nivel de L5, ¿sí? Eso también nunca se olviden. L4, bifurcación de la arteria aorta abdominal. S2 o articulación sacroiliaca o también vértice del raíz del mesocolon sigmoides, quien se divide la arteria ilíaca común izquierda y a qué nivel se juntan las venas ilíacas comunes a nivel del E5 para formar la vena cava inferior. Así. Listo. Ahora, con respecto al colon sigmoides, también tienen relaciones diferentes tanto en varón como en mujeres, ¿no? Justamente por la presencia del útero, ¿no? En los varones, como solamente vamos a tener a la vejiga y a ese nivel, anteriormente está ¿quién? La vejiga. Y vamos a hablar de unos fondos de saco, que básicamente son estos acá, miren.
Esto de acá, esto de aquí, es un fondo de saco, que se forma donde entre la vejiga y entre el colon sigmoides. Este fondo de saco se le llama vésico, no, ¿cómo se llama? Cólico vésico, recto, ahí está, recto vesical, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entre el recto y la vejiga. Así que fondo de saco recto vesical. Y acá igualmente, ¿no? Acá tenemos a dos fondos de saco. Uno acá entre el recto y el útero, que se le llama útero rectal. Y otro fondo de saco en la mujer, acá, que se le llama fondo de saco vésico uterino, ¿sí? Vésico uterino. Ahí está. Útero rectal y vésico uterino. Este llamado fondo de saco útero rectal también tiene un epónimo que también es muy utilizado, que es el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Es muy importante este de acá. Este de acá nunca se olviden también. Fondo de saco de Douglas, que lo van a ver en la parte de pelvis, ¿sí? Fondo de saco de Douglas, o el también llamado útero rectal, porque está entre dónde? Entre el recto y el útero. Listo. Ahí está, ¿no? Fondo de saco de Douglas. Ya. Y por último ya pasamos a irrigación, tanto bueno, con arterias y con venas de intestino grueso, ¿sí? Listo. A ver. Wow. Primero recordar que a nivel de el apéndice y el ciego teníamos su propia irrigación, ¿no? ¿Por quién? Por esta arteria de acá. A ver si la encuentro. Acá está. Esta de acá. Esa arteria que he marcado ahí es la arteria ileocólica, ¿no? Que también le habíamos mencionado, que se llama la iliobisecoapendiculocólica. ¿Por qué? Porque miren, acá tiene su rama. Bueno, esto de acá, eh, a ver, ahí está. Esto de acá es la arteria cólica, ¿sí? De la iliobisecoapendiculocólica. Luego seguimos por acá y acá encontramos a la ileal, ¿sí? Por acá está la arteria apendicular. Nos faltan dos. Por acá tendríamos la arteria, ahí está, esta de acá. Arteria cecal anterior y por acá se mete la arteria cecal posterior. Así que mira, tenemos la arteria ileocólica o iliobisecopendiculocólica con su rama cólica, su rama ileal, su rama apendicular y su rama cecal posterior y cecal anterior, ¿no? Recordando un poco de la irrigación del ciego y también del apéndice. ¿Y dónde estaba la arteria apendicular? Se encuentra dentro del espesor, ¿no? Eso amarillito que es del mesoapéndice. Listo. Ahora sí. Luego de esto ya vamos con las ramas que son propias ya también, que son de la mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior, que van a irrigar a todo el intestino grueso, ¿sí? Miren, esta de acá es la arteria mesentérica superior, ¿sí? Arteria mesentérica superior, que sus ramas van a ser acá, que es la arteria cólica derecha, y por acá, esta de acá, la arteria cólica media, ¿sí? Así que si les preguntan de nuevo, ¿cuáles son las ramas o las principales ramas de la arteria mesentérica superior? ¿La respuesta cuál es? Arteria cólica media, arteria cólica derecha, arteria ileocólica, no se olviden nunca de la, por acá que iba ascendiendo, pancreato, duodenal, inferior, ¿sí? Tenemos todas esas ramas que son ¿de quién? De la arteria mesentérica superior, ¿sí? Listo, esas cuatro ramas. Ahora, ¿qué pasa? Miren, esta arteria cólica derecha va a tener una rama así, una rama ascendente y una rama descendente. La arteria cólica, acá también igualito, rama ascendente y rama descendente. Dense cuenta que acá, a este nivel, ¿no? Se van a anastomosar quiénes, la rama descendente de la cólica derecha y la rama ascendente de la arteria cólica. Así que acá encontramos una primera anastomosis, acá. Anastomosis, ¿no? Listo. ¿Qué más? Miren, de la arteria cólica media van a salir dos ramas también. Miren, arteria cólica media la sigo. Esta de acá es la rama izquierda,
ahora con negro, izquierda, y por acá tenemos, ahí está, la rama derecha. Ahora de nuevo, miren, entre la arteria cólica media y la arteria cólica derecha va a haber otra anastomosis, acá, a este nivel, ahí está, anastomosis, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre la rama derecha de la cólica media y la rama ascendente, acá está, rama ascendente de la cólica derecha, ¿sí? Segunda anastomosis, ¿eh? Luego seguimos, miren. Esta arteria cólica media, acuérdense que tenía, esta arteria cólica media, acuérdense que tenía, ¿qué cosa? Su rama izquierda, ¿no? Que va transcurriendo así. Rama izquierda, así. Va por acá. Listo. Así lo dejamos, ¿no? Y vamos con la arteria mesentérica inferior, que es esta de acá. Esta de acá es la arteria mesentérica inferior, que tiene pocas ramas, ¿eh? No tiene muchas igual. Esta de acá es la arteria cólica izquierda, ¿sí? Arteria cólica izquierda, que miren que va a tener una rama acá, rama ascendente, y por acá una rama descendente, ¿no? La rama ascendente, que es esta de acá, de nuevo se va a anastomosar. ¿Con quién? La rama ascendente de la arteria cólica izquierda se anastomosa con la rama izquierda de la arteria cólica media, acá, a este nivel. Y de paso aprovecho en decirles que esta anastomosis de acá, entre la arteria cólica izquierda con su rama ascendente, rama ascendente, con su rama ascendente, y la arteria cólica media con su rama izquierda, forman este arquito de acá. Esto acá es un pequeño arco, que se le llama, acá está, acá, arco de Riolano, ¿sí? Arco de Riolano. Y le puse un honguito para que lo distingan, ¿no? Arco de Riolano. ¿Entre quiénes se da? Entre la rama izquierda de la cólica media y la rama ascendente de la cólica izquierda. Listo. ¿Qué más? Esta cólica izquierda va a tener, ¿no?, su rama descendente que se va a anastomosar con las arterias que son estas de acá. Este conjunto de tres arterias, ¿sí? Estas de acá que estoy agarrando son las arterias sigmoideas, que normalmente tenemos de 3 a 4, ¿sí? Arterias sigmoideas. Entonces, la arteria cólica izquierda en la parte inferior se anastomosa con las arterias sigmoideas, ¿no? Igual esto de acá no es muy preguntable, ¿no? Eso nunca lo menciono, pero por si acaso se los digo, ¿no? A este nivel se anastomosa la rama inferior de la cólica izquierda con las arterias sigmoideas. Y lo que sí es importante es que puede haber una anastomosis acá, una última anastomosis. Pero antes de eso, la última rama de la mesentérica inferior es esta de acá, que se ve la parte inferior, que se llama la arteria, acá, la arteria rectal superior, ¿sí? La arteria rectal superior. Ahora, ¿qué pasa? La clínica viene acá. Cuando la última rama de las sigmoideas viene por acá y se anastomosa con esta arteria rectal superior. Ahí está. A esto se le conoce como el punto de Sudeck o el crítico de Sudeck, ¿no? Que está, ahí está. Punto crítico de Sudeck. Acá está. ¿A qué se le menciona? A la anastomosis entre la última de las arterias sigmoideas con la arteria rectal superior. Acá también les puse un honguito, ¿no? Para que lo distingan. Punto crítico de Sudeck. Anastomosis entre la última de las sigmoideas, ¿con quién? Con la arteria rectal superior. Punto crítico de Sudeck, ¿sí? Y ya. Ya con eso acabaríamos irrigación. Eso es todo, en realidad. Pero hay un concepto más que quiero que tengan, y es que si se dan cuenta, lo voy a marcar con azul. Ya, mire. Si se dan cuenta, en todo el borde interno del intestino grueso se ha formado un gran arco, ¿no? Todo esto de acá, todo esto de acá es un arco enorme, ¿no? A todo eso, ¿cómo se lo conoce? Como la arteria o el arco marginal de Drummond, ¿sí?
el arco marginal de Drummond. Ahí está, con verde. Ahí está, el arco marginal, ¿a qué se le conoce? Como la anastomosis constante, ¿sí? La constante anastomosis entre todo este borde interno de el intestino grueso, ¿no? Todo esto de acá es la arteria o el arco marginal de Drummond, así. Listo. Por último, ya tenemos la irrigación ahora de el recto, ¿sí? La irrigación del recto. El recto, que es esto de acá, ¿sí? Esto de acá es el recto, se divide en tres partes, ¿ya? Una parte superior, una parte media y una parte inferior. La parte superior, ¿por quién está irrigada? Por la arteria rectal superior. Ahí está fácil, ¿no? La arteria rectal superior, que a su vez es una rama de la arteria mesentérica inferior. ¿Ya? La porción media, ¿por quién está irrigada? Por la arteria rectal media, que es una rama directa ¿de quién? De la arteria ilíaca interna. Y por último, la porción inferior está irrigada por la arteria rectal inferior, que es rama de la pudenda interna, ¿no? Acá se puede ver, miren. Siempre que vean acá una arteria que está en la parte inferior, es la pudenda, ¿sí? Arteria pudenda interna. Así que, si vienen de acá, esta de acá, ¿quién es? La arteria pudenda interna, que a su vez también es rama de la arteria ilíaca interna. Listo. Ahora con eso. Chicos, ¿hasta ahí tienen una duda con respecto a irrigación? ¿Quieren que repita algo? ¿O quieren que vuelva a explicar algo? ¿O todo bien? Porque esto de acá de irrigación es lo que siempre preguntan, ¿no? Eso es lo que más preguntan. O sea, te van a preguntar, ¿no? Hay un segmento que se tuvo que, no sé, que sacar del colon. ¿Qué arteria se ve comprometida? Algo así. Y ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Dónde está el arco de Riolano? Acá, ¿no? A este nivel. En la flexura esplénica, ¿no? ¿Dónde está el punto crítico de Sudeck? A nivel del colon sigmoide, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la arteria marginal o el arco marginal? En todo el borde interno del intestino grueso, ¿no? Por ejemplo. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. Acá, bueno, les traje una muestra para ver de nuevo las partes, ¿no? Del intestino grueso. Todo esto de acá es un intestino grueso. Por acá tendríamos, ¿no? Las asas intestinales. Por acá esta es la última porción del ileón, que se une acá a este nivel en la unión iliocecal, ¿no? Con la válvula iliocecal. Por acá debería estar ahí el apéndice, ¿no? Con su mesoapéndice y su arteria pendicular. Seguimos con la porción ascendente del colon, el colon ascendente con la fascia de Tolt 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es retroperitoneal, ¿sí? Luego seguimos con el colon transverso que tenía por la parte anterior al epiplon mayor y en la parte posterior todo esto acá que sería el mesocolon transverso. ¿Qué más? Por la parte inferior teníamos ¿qué cosa? El colon descendente con su fascia de Tolt 3, ¿sí? Por acá estaría el colon sigmoides con su mesocolon sigmoides. Y por último, por acá tendríamos a la parte del recto, ¿no? La parte del recto que ya habíamos visto también su irrigación. Ahora, con respecto a la irrigación, para que se ubiquen acá también, ¿no? Por acá vendría aquí la arteria mesentérica superior, ¿sí? La arteria mesentérica superior tenía una rama que es la arteria ileocólica, ¿no? Arteria ileocólica que tenía su rama ilial, rama apendicular, rama secal anterior, rama secal posterior y su rama cólica, ¿no? Y su rama cólica tenía una porción descendente y una porción ascendente. Ahí está. ¿Qué más? La arteria mesentérica superior tenía otra rama, que es la arteria cólica derecha, ¿no? Y esta arteria cólica derecha también tenía su rama ascendente y rama descendente.
La rama descendente se anastomosaba acá abajo ¿con quién? Con la rama ascendente de la arteria cólica de la ileocólica. Así que tenemos la primera anastomosis. ¿Qué más? La arteria cólica derecha tenía su rama ascendente y descendente. La rama ascendente se anastomosa con otra. Ahora la vamos a ver. De la arteria mesentérica superior, de nuevo, tenemos a la arteria cólica media, ¿no? Que tenía su rama derecha y su rama izquierda. La rama derecha se anastomosa a nivel de la flexura hepática con la rama ascendente de la arteria cólica derecha. De esta forma, ¿no? Y por último, la arteria cólica media también tenía su rama izquierda. Ahora seguimos con quién? Con la arteria, esta, arteria mesentérica inferior. Tenía su arteria cólica izquierda, ¿no? Que también tiene su rama ascendente y su rama descendente. ¿Qué más tenía? Las arterias sigmoideas, de esta forma, y también su última rama que es la rectal superior, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba acá? La arteria cólica izquierda tenía su rama ascendente que se anastomosaba con la rama izquierda de la arteria cólica media y a nivel de la flexura esplénica se anastomosaban acá formando el arco de Riolano, ¿no? Arco de Riolano en la flexura esplénica. ¿Qué más? Acá, las arterias sigmoideas iban a irrigar a todo el colon sigmoides, se anastomosan con la rama descendente de la cólica izquierda, pero lo importante era esto, ¿no? ¿Qué pasaba si se anastomosaba la arteria rectal superior, ¿no? Con la última de las arterias sigmoideas, acá, se formaba el punto crítico de Sudeck, ¿no? Acá está. Punto crítico de Sudeck. Así. Punto crítico de Sudeck, a este nivel. Y en general, ¿cómo se le llamaba a todo este conjunto de anastomosis, así, en todo este borde medial? Se le llamaba arco marginal de Drummond, ¿sí? De Drummond. Listo. Y ya con eso tendríamos de nuevo toda la irrigación de intestino grueso, ¿sí? Es así igualito. Ya, ahora sí, les dejo una pregunta para ustedes. Es igualito, es en base a lo que hemos visto, lo que hemos repetido y irrigación. A ver, para que me puedan responder ahí con el chat. Ahora inicio una respuesta. A ver chicos, ahí me dicen la B. Ahora, ¿alguien más que me diga su respuesta? La A, de A. La B. Ya. Ya chicos, vamos viendo ya. A ver, antes que nos van a la hora. Ya nos dice, un varón de 68 años es diagnosticado con cáncer localizado en el colon sigmoides. Debido a la extensión de la lesión, se realiza una sigmoidectomía con resección del segmento afectado y ligadura de arterias sigmoideas. Ya. Durante el procedimiento, el cirujano evalúa cuidadosamente la irrigación de los segmentos restantes para evitar isquemia intestinal. Tras la resección se confirma que permanece intacta una importante vía anastomósica situada entre los territorios de la arteria cólica media y cólica izquierda, ¿no? Capaz de proporcionar circulación colateral entre las arterias mesentéricas superior y las arterias mesentéricas inferiores. ¿Cuál de las siguientes estructuras arteriales permanece ilesa tras la intervención? Claro, ¿no? En este caso te está preguntando por quién.
por esta arteria que está en todo el borde, ¿no? El todo el borde. Espérense. ¿Ustedes qué me dijeron? La arteria B, B, A. Ya. En este caso, chicos, está bien, ¿sí? Si está bien, en este caso que mencionan que se conforma una vía anastomósica, pero acá te preguntan cuál es la relación entre la arteria cólica media y la cólica izquierda, ¿no? Y está bien, muy bien. Sería el arco de Riolano, ¿no? Justamente porque de la cólica izquierda va a salir su rama ascendente, ¿no? Que es anastomosa con la rama izquierda de la cólica media, ¿no? No podría ser punto crítico de Sudeck porque te preguntan cuál permanece ilesa, ¿no? Y justamente a nivel de la arteria o el punto crítico de SUDE que teníamos, al mesocolon sigmoide, al colon sigmoide, que justamente ha sido, o sea, que lo han retirado, ¿no? Las arterias sigmoideas, pues también se menciona que las han ligado, y la arteria rectal superior, pues también es parte de la propia arteria mesentérica inferior, así que tampoco tenía nada que ver ahí. Y pues tampoco forma una anastomosis entre la cólica izquierda y la cólica media, ¿no? Así que muy bien, está bien este arco de Riolan. ¿Sí? Y por último, acá de nuevo, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que arterias, tienen el mismo nombre y son las mismas partes. Pero de nuevo acá le hace un énfasis de nuevo, en la vena porta, ¿no? ¿Cómo se forma la vena porta? Acá de nuevo, ¿no? Teníamos a la vena mesentérica inferior con la vena mesentérica superior y ah, forman la vena porta, ¿no? La vena mesentérica inferior con la vena esplénica, acá está, vena esplénica, forma el tronco espleno-mesentérico y posteriormente forma la vena porta, ¿no? Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Acá lo más importante de repente puede ser la vía de diseminación de enfermedades, gracias a que el recto tiene una gran vascularización, ¿sí? Porque, como les había mencionado, pues la arteria y la vena, en este caso también, rectal, acá está, la vena rectal superior, viene de dónde? De la arteria, perdón, de la vena mesentérica inferior, ¿sí? Así que acá lo importante es saber que una enfermedad a nivel de la parte superior del recto, ¿sí? Tendría como vía de diseminación al sistema portal. ¿Por qué? Porque la vena rectal superior, que bueno, va a drenar la sangre de la porción superior del recto, va a ir luego a dónde? A la vena mesentérica inferior, luego al tronco espleno-mesentérico y posteriormente a la vena porta. En cambio, la vena rectal media y la vena rectal inferior eh, salen de un origen en común que sería ahí está, vena ilíaca interna, derecha, ¿no? La vena ilíaca interna en este caso, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Ahí, ya. No, en este caso, tanto la vena rectal media y la vena rectal inferior tendrían un origen en común que sería la vena ilíaca interna. Y la vena ilíaca interna luego se va a la vena ilíaca común, ¿no? Y posteriormente, como les había mencionado, a nivel de L5, forman la vena cava inferior, ¿sí? Y son dos como que destinos diferentes en este caso. Listo. Y por último, chicos, ya para terminar, tenemos este caso, ¿sí? Que es igualmente de lo que les acabo de hablar, de las vías de diseminación, por la alta irrigación que tiene el recto. ¿No? Acá igualmente, ¿no? Si saben arterias, también saben venas, ¿no? Porque tienen el mismo nombre y tienen los mismos orígenes, ¿no? Bueno, en la mayoría al menos. Sí, me dicen la B, me dicen. ¿Ya?
Bueno, vamos viendo, ¿sí? Miren, de nuevo,